Relatos de Belcebú a su nieto, por Georges Gurdjieff. Capítulo 45. Según Belcebú, el hecho de que los hombres capten la electricidad de la naturaleza y la destruyan al utilizarla es una de las causas principales de disminución de la duración de la vida humana. Después de enterarse del texto del Litouchambros y colocarlo sobre el Sinuru, especie de estante que se encontraba cerca de él, Belcebú suspiró de nuevo profundamente y reanudó su relato. Si las condiciones anormales de existencia de los seres tricerebrales de este planeta no hubieran tenido malas consecuencias más que para ellos solos, como seres tricerebrales, y para su posibilidad de perfeccionar enteramente los cuerpos eserales superiores que han tenido la extrema desgracia de aparecer en ellos o que pudieran aparecer en el futuro, no habrían sido sino un mal a medias para nuestro megalocosmos común. Pero ahora todo el drama está en que su existencia normal ya tiene repercusiones nefastas sobre la existencia normal de los seres tricerebrales que pueblan otros planetas, pertenecientes, por cierto, a su sistema solar, y sobre las posibilidades de perfeccionamiento de las partes esenciales superiores que se revisten en la presencia de estos seres. Supe por casualidad este hecho, penoso de carácter cósmico general, justo antes de dejar para siempre el sistema solar Ors. A propósito de los sucesos que me permitieron reconocer claramente la realidad de este hecho y cristalizar en mi presencia general los datos eserales imperecederos que me aportaron la convicción absoluta de ello, lo que más te interesará saber es saber que fui secundado ampliamente en todo eso por el resultado, o como dirían tus favoritos, por el hijo del amigo de mi esencia. Este es Gornayur Harhar, como sabes. El joven individuo consciente Gornayur Raur, quien, al igual que su productor, había tomado como meta de su existencia el estudio detallado de las propiedades de la sustancia cósmica omnipresente Okidanoi, y poco a poco había merecido ser considerado también uno de los seres tricerebrales sabios del grado más elevado. ¿Sabes, hijo mío? Puesto que todos los sucesos, todas las conversaciones que han servido para dilucidar y cristalizar en mí los factores de una convicción categórica respecto a este hecho desastroso, son en sí mismos muy interesantes y pueden ser para ti muy instructivos. Y como por otra parte, no percibimos todavía sino los reflejos de la esfera de nuestro querido Karataz, puedo hablarte de todo esto en detalle. Para que comprendas mejor por qué se han cristalizado en mi ser los datos que me han permitido comprobar este hecho y tomar plena conciencia de él, te contaré en orden todos los sucesos y comenzaré mi relato en el momento en que, encontrándome todavía en tu planeta, recibí la noticia de mi absolución. Desde que tuve conocimiento de este acto de suprema clemencia hacia mí, decidí, por supuesto, regresar lo más pronto posible al lugar de mi advenimiento, tan querido por mi esencia. Mas, a fin de prepararme bien ante tan largo viaje, me era indispensable primero ascender al planeta Marte. Unos días más tarde, salí para siempre de tu planeta y regresé a Marte, una vez más a bordo de nuestra nave Ocasión. Apenas llegamos, recibimos una orden de lo alto que nos mandaba, tanto a mí como a todos los seres de nuestra tribu deseosos de regresar al lugar de su advenimiento, a dirigirnos con la nave Ocasión al planeta Saturno, donde la gran nave intersistemaria omnipresente vendría a buscarnos para llevarnos a nuestro destino. Tenía que permanecer, sin embargo, algún tiempo en Marte para liquidar allí todos mis asuntos personales y dar diferentes órdenes concernientes a los seres de nuestra tribu. Supe entonces que el Tuf Neftef quería verme. Tuf Neftef es el nombre que en Marte lleva al jefe de todos los seres tricerebrales de ese planeta, es decir, lo que correspondería al ser que en la misma situación en tu planeta se llamaría emperador. Yo había conocido a este Tuf-Neftef, o emperador, en su juventud, cuando todavía no era sino un plef-perf-nuf. Un plef-perf-nuf es más o menos la misma cosa que un Trilkizner entre nosotros, o que un médico en tu planeta Tierra. A propósito, debo decirte que en casi todos los planetas de nuestro gran universo, y particularmente los otros planetas de este sistema solar, es por su mérito que un ser llega a jefe, y la mayor parte de las veces por los méritos adquiridos por él como plef-perf-nuf, o médico, pero médico tanto del alma como del cuerpo. Mi primer encuentro con ese Nuf-Tef-Tef marciano se efectuó inmediatamente después de nuestra llegada a este sistema solar y nuestra instalación en Marte. Él residía entonces en capacidad de Plef-Perf-Nuf, justamente en la parte de la superficie del planeta donde me había establecido con todos los que me acompañaban. Desde entonces, tras haber existido en diversos lugares de ese planeta,
siempre en calidad de Plef Perfnuf, se hizo digno por sus méritos de ser reconocido como jefe de todos los seres marcianos, y como se acercaba al estado de Ishmech, sagrado, había anhelado regresar a los lugares mismos donde había pasado su juventud. A esto se debía que este anciano Plef Perfnuf, hoy Tufnefnef, viviera en esa época no lejos de mi residencia en Marte. Este Tufneftef habría sido a los ojos de tus favoritos un ser verdaderamente de mucha edad. Según la forma marciana de cálculo del tiempo, él tenía en efecto unos 12.000 años, lo que en años terrestres no habría sido mucho menos. Debo decirte que en el planeta Marte, la duración de la existencia de los seres es, en general, más o menos la misma que la de los seres tricerebrales de todos los demás planetas de nuestro megalocosmos, con excepción, por supuesto, de esos seres que se han constituido directamente a partir de los primeros tetartocosmos y que pueden tener una duración de existencia casi 3 veces mayor. Los seres tricerebrales que aparecen y existen en el planeta Marte, lo mismo que los de todos los planetas de nuestro megalocosmos, donde se desarrolla una existencia normal para seres tricéntricos, tienen plena posibilidad de alcanzar el estado de Ishmeth sagrado, es decir, ese estado en el que la existencia de un ser ya no depende en lo referente al muy grande Iranocome cósmico, sino de las sustancias que surgen directamente de las manifestaciones de la muy santa fuente original misma, mientras que para los demás seres su existencia depende de las sustancias cósmicas que surgen de los resultados de todas las concentraciones que son centros de gravedad del ensembloizar cósmico fundamental. Si ellos alcanzan este estado del Ishmeth sagrado, y si la razón de su parte suprema ya está plenamente desarrollada hasta el grado requerido por el mensurador sagrado de razón objetiva, entonces el proceso del rascuarno sagrado no se cumple en ellos sino cuando lo desean. Por otra parte, su cuerpo será el supremo pasa directamente al santo planeta del purgatorio. Pues bien, había regresado del planeta Tierra al planeta Marte y me apresuraba a liquidar allí todos mis asuntos cuando me informaron que el Tufnefnef del planeta deseaba verme personalmente. Esta solicitud del honorable Tufnefnef me fue transmitida por Ahun, por medio de lo que en ese planeta llaman un Kele-e-Ofu. Ese Kele-e-Ofu decía: alta reverencia. Supe que usted se había hecho digno de recibir de nuestro Padre Creador común el pleno perdón de sus errores de juventud y que usted dejaría para siempre mi patria. Es por esto que este anciano, que soy, está muy deseoso de verlo. Me agradaría darle mi bendición por última vez y, aprovechando la ocasión, agradecer en su persona a todos los seres de su tribu por la actitud benévola que han manifestado durante tantos largos años hacia los seres de mi patria. El Kele-Ofu terminaba así. Yo mismo me habría presentado en su hogar si, como usted sabe, las dimensiones de mi cuerpo planetario no me lo impidieran totalmente. Debo pues rogarle que no rehúse venir usted mismo a mi Falfefuf. Debo decir que los seres tricerebrales del planeta Marte conocían desde el principio nuestra verdadera naturaleza y la razón que nos obligaba a morar en su planeta. Los seres tricerebrales de la Tierra, por su parte, jamás supieron nada de ello y ni siquiera sospecharon quiénes éramos ni por qué existíamos en su planeta. Pues bien, hijo mío, tan pronto recibí la invitación del honorable Tuf Neftef, decidí, por supuesto, presentarme allí en el acto. Al llegar, cumplí primero con el ceremonial y los intercambios de cortesía acostumbrados allá, después de lo cual, este ser verdaderamente muy grande en todo el sentido de la palabra, me hizo en el curso de la conversación una petición. Esta petición iba a ser el punto de partida de la cristalización de los datos que debían suscitar más tarde en mí la convicción inquebrantable de que los resultados provenientes de la existencia normal de los seres tricerebrales de tu planeta ya habían comenzado a ejercer una acción dañina en la existencia ordinaria de los seres tricerebrales que aparecen y existen en el planeta Marte en cuanto a su posibilidad para perfeccionarse como conviene a unos seres tricerebrales. Voy a tratar de transmitirte casi textualmente en nuestra lengua la petición del gran Tuf Neftef. Alta reverencia. Por la gracia suprema que le he sido concedida desde lo alto, usted ha reconquistado el derecho a la libre realización de todos sus deseos justamente merecidos, y usted, en virtud de esa gracia, todo abarcante, tiene de nuevo la plena posibilidad de ser lo que usted podría haber sido desde hace tiempo debido a sus méritos anteriores en lo referente a la razón. Y está de más decir, alta reverencia, que a partir de hoy usted encontrará diversos individuos correspondientes al ser de usted y quienes ya han alcanzado los más altos grados de razón. Por eso me permito dirigirme a usted como a un viejo amigo, pidiéndole, cuando usted se encuentre con esos individuos, tener a bien recordarse de este anciano que soy
Y no olvidar pedirles su opinión sobre un hecho que durante estos últimos años no ha dejado de desencadenar en todas mis partes espiritualizadas asociaciones angustiosas. Y luego, no negarse, cuando usted haya conocido su opinión, a comunicármela en la primera oportunidad. Y prosiguió, el hecho es este. Durante los últimos tofus, he comprobado muy claramente en los seres de nuestro planeta la progresión constante en cada tzotzfu de su Nurtuftafaf, y junto con esto una disminución proporcional de la intensidad de su capacidad de pensar activo. Cuando descubrí por primera vez este hecho tan deplorable para los seres de nuestro planeta, me puse a reflexionar intensamente para descubrir su causa con el fin de ser capaz de dar a los seres que habían puesto su confianza en mí unas indicaciones que les permitiesen luchar para erradicar este factor indeseable, aparecido recientemente en su presencia general. Pero aun cuando he meditado muy a menudo y largamente sobre esta cuestión, que me atormentaba sin cesar, no he sido todavía capaz hasta hoy de elucidar ni siquiera aproximadamente de dónde venía el mal y qué medidas convenía tomar para destruirlo. Así terminaba la petición del honorable Tufneftef del planeta Marte. Por supuesto, hijo mío, le prometí enseguida a mi viejo amigo comunicarle sin falta las respuestas que pudiera obtener de individuos calificados. Algunos días marcianos después de esta entrevista, dejamos para siempre ese hospitalario planeta y pusimos rumbo a Saturno. Apenas llegamos allá, el jefe de los miembros de nuestra tribu, que vivían allí, vino hacia nosotros y nos comunicó el contenido del heterograma que acababa de recibir, el cual decía que la gran nave intersistemaria omnipresente no abordaría el planeta Saturno sino al comienzo del Jejijra. Jejijra designa ya un periodo de tiempo determinado por la posición que ocupa este planeta en relación, por una parte, con el Sol de su sistema y por otra parte con otro planeta de este mismo sistema llamado Neptuno. Un año saturniano se compone de 7 de esos periodos bien definidos y cada uno de ellos tiene un propio nombre. Como todavía faltaba, según los cálculos de tiempo del planeta Marte, casi un semifus antes de que ese Jejijra, o según el cálculo de tiempo de tus favoritos, alrededor de un mes y medio, decidimos organizar nuestra existencia seral ordinaria a fin de hacer aquella espera más o menos soportable. Algunos de los nuestros permanecieron en la nave ocasión, otros se instalaron en las casas que habían puesto a nuestra disposición los amables seres del planeta Saturno. En cuanto a mí, me fui con Ajun a Ri, gran concentración de seres tricerebrales donde existía mi amigo Gornayur Jarjar. La misma noche de nuestra llegada le pregunté al amigo de mi esencia, en el curso de una conversación amistosa, cómo procedía el proceso de existencia de su heredero, mi querido resultado, que es de aniano exterior, o como habrían dicho tus favoritos, mi ahijado Gornayur Raúl. Él me lo agradeció y me dijo que la existencia de Raúl se desarrollaba muy bien y que incluso se había convertido en su heredero en todo sentido, ya que había escogido, como él mismo en otro tiempo, hacer del estudio detallado de la sustancia omnipresente Okidanoi la meta de su existencia responsable. Después de un silencio, añadió que al profundizar la ciencia de esta sustancia cósmica Okidanoi, su heredero ya había olfateado su esencia misma. Dijo luego que, por razón de los descubrimientos científicos de su heredero, ya se habían descristalizado no sólo todos los factores de convicción antes cristalizados en su ser a través de largos años de una labor tenaz, sino que además había destruido todos los aparatos de su invención destinados a sus investigaciones sobre la sustancia cósmica omnipresente, incluso su famosa lámpara no radiante. Luego, con un profundo suspiro, concluyó: Pienso ahora exactamente como el resultado de mi todo, que fue falta muy grave de mi parte haberme dedicado tanto tiempo a esta ocupación que debe ser considerada en un sentido objetivo como un pecado imperdonable. Conversando luego sobre diversos temas, conforme al curso asociativo de nuestro pensar eseral, acabamos por hablar de los seres tricerebrales que pueblan el planeta Tierra. ¿Recuerdas? Te he dicho ya que mi amigo Gornayur Jarjar siempre había estado al corriente de las observaciones que yo hacía de la extraña psiquis de ellos. Yo mismo hasta le había enviado, como a tu tío Tuilán, copias de algunos de mis apuntes. Pues bien, estábamos hablando de estos seres tricerebrales que te agradan cuando Gornayur Jarjar me preguntó: Dígame, le ruego, amigo mío, ¿es verdad que la duración media de la existencia de esos desdichados aún sigue disminuyendo? Comenzaba a exponer el estado actual de la cuestión y los nuevos datos que había reunido relativos a esa anomalía cuando su resultado, Gornayur Raur, entró en la habitación. El recién llegado, aun cuando tenía exactamente el mismo aspecto exterior que su productor, parecía lleno de vigor y de ardiente juventud.
Cuando se hubo posado en su percha, a la manera de los seres tricerebrales de aquel planeta, me dirigió de acuerdo a la usanza de ellos, con su angélica voz musical, toda clase de deseos benevolentes propios para despertar sensaciones viscerales de satisfacción. Y para concluir, declaró, con no poco énfasis: aunque usted es solamente mi padre que es dianiano, se han cristalizado en mí con respecto a usted por el hecho de haber cumplido usted con una conciencia tan entera las obligaciones divinas que usted asumió para conmigo con ocasión de mi Jri, datos equivalentes a aquellos que deberían encontrarse en la presencia general de todo ser tricerebral para con su propio productor. Y esa es sin duda la razón por la cual me acuerdo tan a menudo de usted y le deseo cada vez en mi pensamiento que disponga en todo momento de condiciones propicias para la realización de un futuro objetivamente bueno y feliz. Pero tú tal vez no me comprendiste, hijo mío, cuando te dije que Gornayur Raúl se había posado en su percha. El hecho es que, en virtud de su revestimiento exterior, los seres tricerebrales de ese planeta han adquirido a la larga el hábito de no poder descansar sino en esa postura. Inclinándose de cierta manera, dejan soportar todo el peso de su cuerpo planetario sobre sus extremidades inferiores, y por ese modo de reposar se les ha hecho poco a poco indispensable mantenerse a cierta altura. Por eso, dichos seres tricerebrales han adoptado la costumbre de fijar, bastante separados del suelo, en los locales donde existen dispositivos especiales que ellos llaman perchas. Añadiré que tienen las costumbres de adornar esas perchas con diversos ornamentos y grabar en ellas toda clase de motivos, como por cierto lo hacen además tus favoritos que manifiestan la misma debilidad en la decoración de su mobiliario. Así pues, una vez instalado en su percha y después de haberme deseado la bienvenida, mi querido resultado que es daniano exterior o ahijado, Cornayur Raúl, participó en nuestra conversación. Pues bien, hijo mío, mientras charlábamos sobre temas variados, tuve la curiosidad de preguntar a mi ahijado por qué razones se había cristalizado en su presencia los datos que habían engendrado en él un impulso de poderoso interés por conocer todos los aspectos de la sustancia cósmica omnipresente Okidanoi y lo habían hecho digno de hacer, a semejanza de su productor, grandes descubrimientos cósmicos. Cuando el joven Raúl me respondió en forma detallada, se me hizo evidente que la existencia normal de tus favoritos debía ejercer una acción funesta sobre la existencia normal y el perfeccionamiento consciente de los seres que pueblan el planeta Marte. Al mismo tiempo, encontré en esa respuesta precisa, establecida sobre bases científicas, elementos capaces de aportar una solución al problema sobre el cual mi viejo amigo marciano, el gran Tufneftev, me había pedido que inquiriera. Voy a tratar, hijo mío, de transmitirte en nuestra lengua, tan exactamente como sea posible, el sentido mismo de su respuesta. Luego de reflexionar unos instantes sobre la pregunta que yo le había hecho, Gornayur Raúl me respondió con profunda seriedad. Al comienzo de mi existencia, a la edad en que me preparaba para convertirme en un ser responsable, dedicaba la mayor parte de mi tiempo, como conviene a todos los seres tricerebrales de esa edad, a ejercitarme con el objeto de adquirir el poder de reflexionar activamente de manera sostenida. Y me vino entonces la costumbre, durante los intervalos de reposo indispensable, de hacer funcionar los diversos aparatos experimentales de mi productor. Pues bien, en el curso de este periodo de mi existencia, noté más de una vez que en ciertos días la fuerza y el nivel de mi pensar activo disminuían muy particularmente. Esta constatación despertó en mí un interés subjetivo que me impulsó de manera imperiosa a tomar conciencia de las razones de este hecho. De ahí en adelante me puse a investigar sus causas, prestando atención tanto a mí mismo como a todo lo que pasaba a mi alrededor, y al cabo de un jri llegué a la convicción formal de que ese estado indeseable se producía en mí cada vez que nuestro gran vida Chaján entraba en acción. Ese, precisamente, es el hecho que se convirtió, desde que lo comprobé, en la razón de mi creciente interés por esta sustancia cósmica omnipresente y por el estudio profundo de todos sus aspectos. El resultado de mis experimentos fue el de aportarme, desde el comienzo mismo, un número incalculable de pruebas de todo tipo que establecían tanto para mí como para los demás el hecho de que la sustancia cósmica Okidanoi es un elemento de la presencia general de la atmósfera de nuestro planeta, como también de la de los demás planetas que participan en el advenimiento de todas las formaciones planetarias y supraplanetarias, entre las cuales, por supuesto, se encuentra la parte japralajirjaniana de todo ser, así como en el mantenimiento de su existencia. En el curso de mis investigaciones experimentales ulteriores, adquirí igualmente la completa certidumbre de que si nuestro sistema solar posee, como todos los demás sistemas solares del gran universo, su propio ensembluizar, y si cada planeta con su atmósfera es el lugar específico de concentración de tal o cual clase de sustancias cósmicas de dicho ensembluizar sistemario, la sustancia cósmica Okidanoi
No por ello deja de ser una parte indispensable e incluso predominante de la presencia de cada planeta. Mis experimentos me mostraron, además, que esta sustancia cósmica está concentrada en cada sistema de acuerdo a una proporción estrictamente determinada por el equilibrio universal y repartida entre las atmósferas de todos los planetas del sistema solar, dado dentro de unas proporciones estrictamente definidas. Por lo tanto, cada vez que esta sustancia universal es consumida, sea por accidente, sea a propósito, en un lugar cualquiera del espacio atmosférico, debe ser absolutamente renovada allí a fin de restablecer el equilibrio de sus proporciones en la atmósfera, lo cual se efectúa por la afluencia de esta sustancia que proviene de otros lugares. Y este desplazamiento equilibrador del Okinawa debe efectuarse no solamente de un punto a otro en la atmósfera de todo planeta, sino también de la atmósfera de un planeta a la de otro cuando en este último, por una u otra razón, se ha consumido más cantidad de lo que permite la norma establecida. Finalmente, logré elucidar para mi propia razón, con precisión y desde todos sus ángulos, y demostrar luego a los demás el hecho de que no solo la sustancia cósmica Okinawa, presente en nuestra atmósfera y constantemente renovada, es necesaria para la presencia general de nuestro planeta y constituye incluso el más importante de los factores de aparición y de conservación de la existencia, sino que la esencia de cada formación intraplanetaria y supraplanetaria relativamente independiente, al igual que la esencia de los seres de todos los sistemas de cerebros y de revestimientos exteriores, todas dependen de esta sustancia. En fin, que la posibilidad para los seres tricerebrales de perfeccionarse y de fusionarse entonces con la causa primera de todas las cosas existentes depende de ella exclusivamente. Lo repito, el resultado de todas mis investigaciones experimentales me permitió reconocer muy claramente y adquirir unos datos indiscutibles para probar a los seres que me rodeaban que, desde todo punto de vista, la destrucción en la presencia del planeta y en su atmósfera de la sustancia cósmica omnipresente Okidanoi casi equivale a la destrucción consciente de todas las labores y resultados de la muy santa causa primera de todo cuanto existe. Con estas palabras, todavía muy animado por su tema, mi querido ahijado, el joven y fogoso Gornayur Rayur, terminó su discurso. En medio de las explicaciones de Gornayur Rayur sobre las propiedades de la sustancia cósmica omnipresente Okidanoi y las consecuencias inevitables que acarrea su extracción de la presencia general de todo planeta y su destrucción, nació en mí una sospecha, y surgieron en mi memoria toda clase de imágenes asociadas a impresiones anteriores de la existencia ordinaria de tus favoritos, percibidas ya sea en el curso de mi estancia personal entre ellos, ya en la época en que desde el planeta Marte me dedicaba a observaciones atentas de ellos. Imágenes relativas a las diferentes formas en que, según las épocas, ellos extraían de la naturaleza de su planeta esta sustancia o sus diferentes partes y las utilizaban para fines ingenuamente egoístas. Y mientras Gonnagur Rayur proseguía con sus explicaciones, recordé por asociación la petición del gran Tuf Nef del planeta Marte con todo mi ser, y sin la menor duda, tomé entonces conciencia de todas las consecuencias maléficas de esa manifestación de los seres tricerebrales de tu planeta. Ellos han dado a la totalidad o a las diferentes partes de esa sustancia, que también para ellos es sagrada, nombres diferentes según las épocas. En la actualidad llaman al resultado de la fusión y la destrucción recíproca de las dos partes de esa sustancia omnipresente electricidad. Y de hecho, aunque ya en otras épocas hayan descubierto muchas veces, por supuesto, siempre debido a circunstancias accidentales, cómo extraer de la naturaleza de su planeta y cómo utilizar para diversos fines ingenuamente egoístas las distintas partes de esa sustancia omnipresente absolutamente indispensable para unos procesos cósmicos normales, sin embargo, jamás la han destruido en tan grandes cantidades como ahora. Así, gracias a las explicaciones de mi resultado, que es diano, exterior, adquirí la certidumbre inquebrantable del carácter maléfico de la influencia que ya ejerce los resultados de la normal existencia ordinaria de los seres tricerebrales que te gustan, y de por sí quedaba resuelta la pregunta que preocupaba a mi viejo amigo, a saber, ¿por qué desde hacía algún tiempo se volvía cada vez más difícil para los seres tricerebrales del planeta Marte el perfeccionarse? Y para definir la manera en que fue resuelta esta pregunta, me serviré de una sabia sentencia, raras veces empleada, de nuestro Mulay Nasar Eddin. Tú nunca sabes quién te ayudará a salir del zueco. En efecto, para resolver esta cuestión, mi muy anciano amigo contaba con unos individuos cuyos datos y posibilidades eran muy diferentes de los de mis amigos saturnianos, que eran simples seres tricerebrales ordinarios.
Él probablemente no había sospechado que para tales cuestiones estos seres tricerebrales ordinarios que adquieren informaciones relativas a toda clase de hechos cósmicos reales, solo gracias a sus deberes serales, son justamente más competentes en la mayoría de los casos que ninguno de los ángeles o querubines, con su ser ya hecho, quienes, aunque perfeccionados en razón hasta grados elevados, pueden parecer en cuanto a confrontaciones prácticas no ser más que individuos de la especie descrita así por nuestro siempre venerado Mulay Nasr Eddin. Jamás comprenderá los sufrimientos de otro quien no los haya padecido él mismo, aun cuando poseyera la razón divina y la naturaleza de un auténtico diablo. En este punto del relato de Belcebú, se propagaron por toda la nave intersistemaria Karnak unas vibraciones artificialmente emitidas que tenían la propiedad de penetrar en la presencia general de todos los pasajeros del navío y actuaban sobre las fibras nerviosas del estómago. Ese fenómeno artificial anunciaba a los pasajeros que era el momento para ellos de reunirse en el Dhyamichunatra, que es una especie de reflectorio monástico, donde el segundo alimento seral se tomaba en común. Capítulo 46. Belcebú explica a su nieto el significado de la forma y del orden que él escogió para exponer sus informaciones sobre los hombres. Después del proceso de absorción del segundo alimento seral, Belcebú, al salir del Dhyamichunatra, no regresó inmediatamente al lugar donde había tomado la costumbre de conversar con los suyos, sino que entró primero en su Keshai, a fin de refrescar con cierto líquido su cola ya toda marchita, medida a la que estaba obligado a recurrir de vez en cuando por su avanzada edad. Al volver de su Keshai y después de entrar silenciosamente en la parte de la nave Karnak donde pasaba ordinariamente su tiempo con los suyos, lo sorprendió ese cuadro conmovedor. Su muy amado nieto, Hassin, estaba de pie y de espaldas, en un rincón, y lloraba con la cara oculta entre las manos. Muy emocionado, Belcebú se acercó a Hassin y con voz inquieta le preguntó: ¿Qué tienes, querido hijo mío? ¿Estás llorando de verdad? Hassin quería responder, pero era evidente que los sollozos de su cuerpo planetario le impedían hablar. Fue solo después de cierto tiempo, cuando su cuerpo planetario se calmó un poco, que pudo dirigir a su abuelo una mirada muy triste y sonriendo con afecto le dijo: No te inquietes por mí, querido abuelo mío. Este estado pasará pronto. He pensado mucho y muy activamente durante estos últimos diagnósticos, y tal vez este nuevo ritmo ha cambiado la marcha general del funcionamiento de mi presencia entera. Y ahora, mientras el nuevo ritmo de mi pensar no se haya armonizado con los ritmos ya establecidos de mi funcionamiento general, es probable que yo esté de nuevo sujeto a anomalías tales como estas lágrimas. Debo confesar, mi querido abuelo, que la causa principal de este estado de mi presencia general ha sido la representación seral, surgida por asociación en mi pensar, de la situación y del destino de los desafortunados cuerpos eserales superiores que, debido a una serie de casualidades, aparecen en la presencia general de los seres terrestres tricerebrales y permanecen allí semiconstituidos. Esta asociación de ideas, acompañada de un creciente impulso de tristeza, surgió en mí en el Dhyamichunatra durante el proceso sagrado de absorción del segundo alimento seral. Me acordé de ellos por asociación en un momento en que estaba lleno de alegría por todo lo que pasaba allí. Al acordarme de estos desafortunados seres tricerebrales, de quienes me has dado tantas informaciones últimamente, me vino la idea de que las consecuencias de las propiedades de ese maldito algo, injertado en la presencia general de sus antepasados por razones completamente independientes de su esencia, debidas a la sola imprevisión de ciertos muy santos individuos, privaban para siempre no solamente a los cuerpos eserales superiores revestidos en ellos, sino a ellos mismos, como seres ordinarios, de la posibilidad de experimentar esa felicidad que se manifiesta en la presencia de todo individuo relativamente independiente, cuando participa en el proceso sagrado de absorción del segundo alimento seral, como nosotros mismos acabamos de hacerlo. Cuando Hassin terminó de hablar, Belcebú lo miró larga y fijamente a los ojos y con una sonrisa que revelaba un impulso seral de amor, dijo: Veo ahora que durante los últimos días tú has reflexionado en efecto muy activamente, o que, como dirían algunos de tus favoritos actuales, no has dormido interiormente. Vamos a sentarnos en nuestros sitios acostumbrados y hablemos un poco del tema que ya había prometido tratar contigo y que corresponde perfectamente a la situación presente. Cuando se sentaron y llegó a su vez a Jun, Belcebú continuó: Primero comenzaré por expresar el impulso de alegría que surge en mi presencia general respecto a ti. Estoy personalmente muy, pero que muy contento por esta crisis que se declaró y que continúa en ti.
Me contenta ante todo porque los sollozos sinceros que he visto y que se manifiestan justo durante el periodo de tu existencia en que, de acuerdo con las leyes del gran Europass, ya estás en el camino de ser un ser responsable, es decir, a esa edad precisa en que se cristalizan todos los datos necesarios para los funcionamientos que constituyen la individualidad de todo ser tricerebral durante su existencia responsable, y en donde aquellos adquieren un ritmo armonioso en el seno del funcionamiento general, me dan la certeza de que la conciencia relativa o aún la simple sensación que tú puedas tener de mi alegría es seral y lógica a primera vista, más tarde te serán muy provechosas, incluso indispensables, tal como lo son para todo ser tricerebral durante el período de su existencia responsable. Comenzaré, pues, por explicarme al respecto. Tus sollozos me dan la certeza de que en tu futura existencia responsable, tu presencia general tendrá los valiosos datos eserales del sentimiento que es la base misma de la esencia de todo portador de razón divina. Datos que han sido definidos por nuestro Padre común en una fórmula colocada encima de la entrada principal del santo planeta del purgatorio, y que es la siguiente. Solo entrará aquí aquel que haya sido capaz de ponerse en el lugar de los otros resultados de mis trabajos. Tu esencia ha obedecido ese mandamiento divino cuando en el momento mismo en que tú sentías la felicidad, sollozaste con toda tu presencia al recordar de pronto por asociación que otros estaban privados de ella. Estoy tanto más contento cuanto que estos datos, indispensables para todo ser, comienzan a manifestarse en ti, justo en el momento en que se cristalizan y se constituyen allí todos los factores cuya formación no depende nada de la propia razón de ser, sino únicamente del entorno, de las condiciones exteriores circundantes y del gran iranocome cósmico. Y ahora, podemos abordar esta pregunta. ¿Por qué durante todo nuestro viaje en esta nave transespacial te he hablado tanto de los seres tricerebrales que pueblan el planeta Tierra y por qué lo he hecho en este orden? A mi regreso a nuestro querido Carataz, estando libre de toda otra obligación eseral, he asumido voluntariamente la responsabilidad de dirigir tu osquiano, o como habrían dicho tus favoritos, tu educación, hasta que se realice en ti el ser de un ser responsable. Pues bien, este periodo de tu existencia es precisamente aquel en que se armonizan generalmente en los seres tricerebrales todas las funciones cuyo conjunto engendra en ellos lo que se llama un pensar sano. Por eso, cuando emprendimos este viaje en la nave Karnak, resolví aprovecharlo para ayudar a que la armonización de estas funciones y la formación consecutiva de tu futuro pensar activo se hagan en ti precisamente en el orden en el cual, en el curso del proceso de mi larga existencia y con toda mi presencia, yo he reconocido que era justo. Al notar al comienzo de nuestro viaje que te interesabas mucho en los seres tricerebrales del planeta Tierra, decidí, sobre pretexto de satisfacer ese interés, hablarte de ellos de tal manera que los egoplasticures necesarios para tus futuras asociaciones eserales se cristalicen en ti sin que intervenga la menor duda. Así pues, en casi todos mis relatos, me atuve estrictamente a los dos principios siguientes. El primero, no presentarte nada como si fuera mi opinión personal, a fin de que los datos indispensables para tu propia convicción no se cristalicen en ti bajo una forma ya hecha, dependiente de la sola opinión de otra persona. Y el segundo, escoger intencionalmente el orden en el que te contaría todos los acontecimientos del planeta Tierra relativos a la aparición y al desarrollo gradual en el proceso de existencia ordinaria de tus favoritos, de las diversas anomalías interiores y exteriores cuyo conjunto determina su triste estado presente, casi irremediable, por cierto, y eso de tal forma que, en base únicamente a ciertos hechos que te comunicaré, puedas sacar tus propias conclusiones subjetivas respecto a todas las causas de estos acontecimientos. Y decidí proceder así, a fin de que numerosos egoplasticures de esencia diversa se cristalicen en las localizaciones correspondientes de tu presencia, para las necesidades de tus futuras confrontaciones lógicas y que, por medio de un pensar activo, se efectúe en ti de manera más intensa la elaboración de las sustancias sagradas abrusdonis y yecdonis, requeridas para el revestimiento y el perfeccionamiento de tus dos partes eserales superiores. Y ahora, hijo mío, para que comprendas mejor lo que te estoy hablando en este momento, considero necesario decirte de nuevo, en una forma más precisa, la diferencia que más de una vez te he mencionado entre el saber y la comprensión que pueden tener los seres tricerebrales. Para hacer resaltar más claramente esta diferencia, tomaré una vez más como ejemplo la razón ordinaria de tus favoritos.
Si se compara lo que ellos llaman su razón consciente, ya definitivamente fijada en los seres actuales de allá, con la razón de los seres tricerebrales que pueblan los demás planetas de nuestro megalocosmos, la primera puede ser llamada razón del saber y la segunda razón de la comprensión. La razón de la comprensión, razón consciente propia de todos los seres tricerebrales y que poseían los seres terrestres de épocas pasadas, es algo que se fusiona con la presencia general, de modo que toda información percibida por esta razón se vuelve para siempre parte indivisible de ellos mismos. Cualesquiera que sean los cambios de un ser y las variaciones del medio en el que se encuentra, todas las informaciones percibidas por esta razón y todos los resultados que engendra la contemplación seral del conjunto de las informaciones anteriormente percibidas por esta misma razón, siempre formarán parte de su esencia. En cuanto a la razón del saber, ya habitual en la mayoría de tus favoritos contemporáneos, toda nueva impresión que ella percibe y todo resultado intencional o simplemente automático de impresiones anteriores no forman parte del ser, sino de manera temporal. No pueden aparecer en ellos sino en ciertas circunstancias y a condición de que las informaciones que les sirven de base sean refrescadas y repetidas de vez en cuando, a falta de lo cual estas impresiones anteriores se alteran por sí mismas o incluso se evaporan para siempre de la presencia de estos seres tricerebrales. Aun cuando respecto al triamacicamno sagrado, el proceso de formación de estas dos razones eserales se desarrolla de modo idéntico, los factores que determinan la manifestación de sus tres fuerzas santas independientes son diferentes. En la formación de la razón del saber, los factores afirmativo y negativo están constituidos por las impresiones contradictorias anteriores cristalizadas en cualquiera de las tres localizaciones que poseen los seres tricerebrales, y solo las impresiones recién percibidas del exterior sirven en este caso de tercer factor. Es la razón de la comprensión, el primer factor. El de la santa afirmación está constituido por las impresiones nuevamente percibidas en aquella localización que tenga en ese momento el centro de gravedad del funcionamiento. El segundo es el de la santa negación. Está formado por los datos correspondientes ya presentes en otra localización. Y el tercer factor está constituido por lo que se llama los autocolisigneres eserales, o como también se les llama, Hudatsbakdognari. El sentido de esta palabra es el siguiente: resultados de la tendencia mantenida con perseverancia a manifestar su propia individualidad. Al respecto, no está de más hacerte recordar aún, si ya lo sabes, que en las tres localizaciones de los seres tricerebrales, los autocolirchixneres eserales se elaboran únicamente a partir de los resultados de la realización de los deberes eserales, que son los factores destinados por nuestro Padre común desde la aparición de los seres tricerebrales para servir de medios para el perfeccionamiento de sí. Y estas formaciones son las que, en la presencia general de los seres tricerebrales, actúan como tercera fuerza santa del Triamacicamno, para permitir el advenimiento de la razón de la comprensión. Solo estos factores permiten, en el curso del proceso de fusión de impresiones percibidas y con base en el Triamacicamno sagrado, la cristalización de datos propicios para un conocimiento y una comprensión personales, es decir, propios de cada uno. Por otra parte, es exclusivamente en el curso de estos procesos de cristalización de datos favorables para la adquisición de la conciencia, cuando se produce en sus presencias lo que se llama una fricción cernofucalniana, la cual determina en los seres tricerebrales la formación de las sustancias sagradas abrusdonis y yerdonis, necesarias para el revestimiento y el perfeccionamiento de sus partes superiores. Debo además decirte al respecto que sólo las nuevas impresiones que se cristalizan en este orden y que aparecen en el ser como resultados de un pensar consciente, se integran en las localizaciones de este ser, a las series de datos que corresponden a las impresiones semejantes fijadas ya en él. Por el contrario, las nuevas impresiones cristalizadas según otro orden, es decir, según la razón del saber, se depositan de cualquier manera en las localizaciones eserales sin ninguna clasificación. Todas estas nuevas impresiones se inscriben en unas series de impresiones anteriores que casi nunca tienen nada en común con aquellas. He aquí por qué, en la presencia de los seres tricerebrales que tan solo tienen la razón del saber, todo cuanto acaban de aprender se deposita y queda para siempre en estado de simple información, de la que ellos no toman conciencia alguna con su ser. Por eso todos los nuevos datos percibidos y fijados en ellos de esta manera no tienen ningún valor en cuanto al provecho que ellos podrían sacarles para su existencia futura. Además, la duración de la descristalización de esta clase de impresiones depende de la cantidad y calidad de los impulsos engendrados en el ser.
Todo conocimiento, como dicen tus favoritos, que los seres adquieren de esta manera en su presencia general, permanece subjetivo y por consiguiente no tiene nada en común con lo que se llama el conocimiento objetivo. Así pues, hijo mío, decidí suscitar en tu ser esa fricción cernofulcaniana que permite la cristalización de nuevas percepciones en beneficio de la razón de la comprensión, puesto que ya conocía muy bien lo que llaman las leyes de fijación y de disolución de las ideas en las localizaciones de los seres, cuyos detalles había estudiado en los seres tricerebrales que te agradan durante mis estancias entre ellos en calidad de hipnotizador profesional. A fin de determinar en ti una percepción correcta de las nuevas informaciones que quería aportarte, escogí entre otros principios inflexibles el de procurar siempre que la penetración progresiva de lo que se llama quinta esencia de las informaciones se efectúe en ti en ausencia total de los impulsos viscerales de indignación, ofensa, vejación y así subjetivamente. En cuanto al orden de las informaciones que te he dado y su efecto sobre la comprensión de tu esencia, debo decirte que desde el instante en que advertí tu interés por los seres terrestres tricerebrales, si a propósito de cada suceso no tuviera participado más que con mi convicción personal y la opinión que se había fijado en mí respecto a ellos en el curso de mis observaciones, solo para darte después el conjunto de informaciones abundantes y variadas que te comuniqué, todos estos hechos habrían sido percibidos en ti sin ninguna confrontación lógica, y los datos así cristalizados se habrían depositado en tus localizaciones correspondientes como simples informaciones, sin verdadera comprensión eseral. Por eso he contado mis relatos sobre los seres tricerebrales que pueblan el planeta Tierra de manera tal que cristalicen en estas localizaciones cantidad de datos diversos para tus futuras asociaciones eserales relativas, sea a la totalidad, sea a las diferentes ramas del saber objetivo, y por otra parte, que el proceso de fricción cernofulcaniana se efectúe intensamente en tu presencia general para llegar al resultado que acabo de comprobar por la manera en que tú me respondiste cuando te pregunté ¿por qué lloras? Ahora que más o menos me he convencido, hijo mío, de que no he perdido mi tiempo y de que mis relatos acerca de los seres terrestres tricerebrales te han aportado el beneficio que esperaba de ellos, pienso que podríamos dejar de hablar de esto para no provocar en ti el proceso de pensar activo. Además, apenas si nos queda tiempo, pues pronto llegaremos a nuestro querido Carataz. Sin embargo, debo darte todavía este consejo formal que te explicaré en pocas palabras. Te esforzarás, haciendo un llamado a la razón que está en tu presencia, en procurar que ciertas funciones que se desarrollan en ti y te dan, como a todo ser tricerebral, la posibilidad de un pensar activo, queden inactivas o, como dicen, descansen, y eso por una duración igual a la de nuestro viaje, es decir, igual a la que hemos dedicado a hablar de tus favoritos. En efecto, este descanso le es necesario a las funciones que durante este tiempo han participado más intensamente que de costumbre en tu pensar activo y cuya marcha, además, no depende de la esencia de los seres, sino que se encuentra bajo la dependencia exclusiva de lo que se llama la armonía general del ritmo cósmico. A ese propósito, debes recordar siempre que la razón de todo ser y la intensidad de acción de esta razón dependen del funcionamiento correcto de todas las distintas partes de su presencia entera. Así pues, el conjunto de los funcionamientos del cuerpo planetario y este mismo cuerpo representan la mayor parte de un ser, pero estos distintos funcionamientos y este mismo cuerpo, por entero, aislados de las demás partes espiritualizadas del ser, no constituyen sino una formación cósmica dependiente sin conciencia de nada. De modo que, según el principio de lo que llamaste una vez el pilar universal de la justicia, cada parte espiritualizada del ser debe mostrarse siempre justa frente a esta parte dependiente e inconsciente y no exigir de ella más de lo que puede dar. Esto vale tanto para el cuerpo planetario de un ser como para toda cosa en el megalocosmos, para que pueda servir correctamente a sus partes dominantes, es decir, para que esta parte auxiliar del ser entero sirva como le conviene a su esencia misma. Esta debe ser siempre justa y no exigir de ella sino lo que está dentro de los límites de sus posibilidades. Sin hablar de justicia, es necesario actuar respecto a la parte inconsciente del ser de modo tal que permita ciertas funciones mantenerse inactivas de vez en cuando, y esto para que esa parte inconsciente tenga siempre la posibilidad de hacer fusionar, poco a poco, y en el momento requerido, sus ritmos subjetivos recientemente adquiridos con los ritmos objetivos de nuestro megalocosmos. Notemos al respecto
que en el megalocosmos la función de los ritmos no se efectúa sino de manera Katnutznikerna, o como dirían tus favoritos, según una progresión conforme a las leyes. Pues bien, si quieres que tu pensar activo trabaje correcta y productivamente en el curso de tu futura existencia responsable, como ese pensar ya ha comenzado a efectuarse en ti, y ya que ese proceso interior tiene consecuencias indeseables para tu cuerpo planetario, tú debes ahora cesar completamente de hacerlo funcionar durante cierto tiempo, por más deseos que tengas. Si no, sufrirás el Decenocasuaxans, es decir, que una sola parte de tu presencia entera adquirirá un ritmo nuevo y por consiguiente te convertirás en un ser unilateral, como dirían tus favoritos. Por cierto, la mayoría de ellos, y sobre todo los contemporáneos, cuando llegan a la edad responsable, se convierten precisamente en estos seres unilaterales. En resumen, solo por una modificación progresiva del ritmo de cada parte del todo es posible modificar el ritmo de ese mismo todo sin causarle perjuicio. Para concluir, creo necesario repetir que, en un ser, la realización del pensar activo y de las consecuencias útiles de ese pensar tienen como condición exclusiva el funcionamiento en igual grado, en su presencia, de las tres concentraciones de resultados espiritualizados que tienen el nombre de centro intelectual, centro emocional y centro motor. Capítulo 47. Resultado conforme a las leyes de un pensar imparcial. Belcebú iba a seguir hablando cuando de pronto todo se iluminó y fue como penetrado por algo azul celeste. La velocidad del descenso de la nave Karnak se redujo enseguida sensiblemente. Esto significaba que en esta esfera del universo se aproximaba una de las grandes egolionoptias cósmicas y que ella iba a abordar la nave espacial Karnak. Y en efecto, a través de las paredes transparentes de la nave Karnak, pronto apareció la fuente de donde provenía ese algo azul celeste, que iluminaba no solamente el interior de la nave, sino también alrededor de la gran eglonioptia cósmica, todo el espacio del universo que podía ser abarcado por la vía ordinaria de los seres. Estas grandes egolionoptias son 4 en el universo, y cada una de ellas está bajo la dirección de uno de los sostenes de todos los 4 del universo. Una actividad febril, mezclada con algo de inquietud, se apoderó de los seres que se encontraban a bordo de la nave, y al cabo de cierto tiempo todos los pasajeros y los miembros de la tripulación se reunieron en la gran sala situada en el centro de la nave. Cada uno tenía en una mano un ramo de mirto, y en la otra un decielcache. Cuando la gran egolionoptia cósmica hubo abordado la nave Karnak, algunas paredes de esta última se separaron de una manera especial y se vio entonces dirigirse desde la egolionoptia hacia la gran sala de la nave una procesión compuesta de varios arcángeles y una multitud de ángeles de querubines y de serafines, que tenían todos ellos en la mano, esta vez, una palma. A la cabeza de la procesión iba un venerable arcángel, seguido por dos querubines que llevaban solemnemente una especie de cofre del que radiaba algo anaranjado. En la gran sala de la nave Karnak, solo delante de todos, estaba Belcebú. Detrás de él, sus parientes y el capitán de la nave, y detrás de ellos, a una distancia respetuosa, todos los demás. Cuando la procesión que había salido de la Egolionoptia llegó cerca de los seres de la misma naturaleza de Belcebú, quienes estaban reunidos para esperarla, se detuvo. Los dos grupos de seres tricerebrales de naturalezas diversas entonaron entonces el himno a nuestra eternidad, himno que es siempre cantado en tales ocasiones en el universo entero por los seres de toda naturaleza y de todas las formas de revestimiento exterior. Este himno se canta con las palabras siguientes. Oh tú, infinitamente paciente creador de todo cuanto respira, tú, causa plena de amor de todo cuanto existe, tú, único vencedor del despiadado Aeropás, al son de nuestras alabanzas, regocíjate ahora y reposa en la beatitud. Gracias a una labor sin precedente, tú has creado el principio, al cual está sometido nuestro advenimiento, y por tu victoria sobre Aeropás, tú nos has dado la posibilidad de perfeccionarnos hasta la anclada sagrada. Reposa ahora, como te lo has merecido. Nosotros, en reconocimiento, mantendremos todo cuanto tú has creado, y siempre y en todo te alabaremos eternamente. Tú, creador y autor, tú, origen de todo fin, tú, surgido de la eternidad, tú que contienes en ti mismo el fin de toda cosa, oh tú, eterno infinito. Cuando concluyó el himno,
El venerable arcángel que iba a la cabeza de la procesión se acercó a Belcebú y proclamó solemnemente: por orden de su sostén de todos los cuartos, el archiquerubín Pesvogner, ante usted aparecemos, alta reverencia, provistos del santo cetro personal de él, a fin de reconstituir, conforme a la gracia que a usted le fue acordada desde lo alto, por razón de algunos de sus méritos, sus cuernos que usted había perdido durante su exilio. Dicho esto, el venerable arcángel se volvió hacia el cofre que llevaban los querubines y con gran precaución retiró de allí piadosamente el cetro sagrado. Entonces todos los asistentes se arrodillaron, mientras los ángeles y los querubines entonaban los cánticos sagrados apropiados. Seguidamente el arcángel, con el cetro sagrado en la mano, se dio la vuelta nuevamente hacia Belcebú y dirigió a los seres de la naturaleza de él las siguientes palabras: seres creados por nuestro eterno unieseral, por la gracia infinita de nuestro Creador, el ser Belcebú, que antes había pecado, es perdonado hoy y admitido de nuevo entre sus semejantes. Teniendo en cuenta que la virilidad y el grado de razón de los seres de la naturaleza de ustedes se determinan y se manifiestan por los cuernos que llevan, nosotros debemos, con el asentimiento de nuestro sostén de todos los cuartos y con la ayuda de ustedes, reconstituir los cuernos perdidos de Belcebú. Seres creados por nuestro único Padre común, la ayuda de ustedes consistirá en que cada uno consienta en renunciar voluntariamente en favor de Belcebú, quien ha merecido su gracia, a algunas partículas de las sustancias de sus propios cuernos. Pues bien, que todos los que consientan y lo deseen se acerquen a este cetro sagrado y toquen su empuñadura. De la duración de este contacto dependerá la cantidad de los elementos activos tomados a sus propios cuernos, que servirán para constituir en este ser absuelto, de la misma naturaleza de ustedes, unos cuernos correspondientes a sus propios méritos. Dicho esto, el venerable arcángel sostuvo encima de Belcebú, arrodillado, la esfera del cetro sagrado, y volvió su empuñadura hacia los asistentes a fin de que quienes lo desearan pudiesen venir a tocarla. Se produjo enseguida un gran revuelo entre el grupo de seres de la naturaleza de Belcebú, pues cada uno trataba de adelantarse para tocar el cetro sagrado de primero y por el mayor tiempo posible. Pero no tardó en establecerse el orden. Uno tras otro, por turno, llegaban a tocar el cetro por el tiempo que indicaba el capitán de la nave, quien había tomado para sí la responsabilidad de dirigir esa solemnidad. Durante la ceremonia comenzaron a aparecer unos cuernos sobre la cabeza de Belcebú. Al principio, cuando apenas iban tomando forma, los asistentes se comportaban con una tranquilidad seria y concentrada, pero apenas aparecieron las primeras ramificaciones de los cuernos, el interés se redobló y dieron señales de una intensa curiosidad. Y esto porque todos estaban muy impacientes por saber el número de ramificaciones que surgirían en los cuernos de Belcebú, pues ese número debía determinar, conforme al mensurador sagrado de razón objetiva, el grado de razón que Belcebú había alcanzado. Se formó una primera ramificación, luego una segunda y una tercera, y la aparición de cada una de ellas provocaba en todos los asistentes una satisfacción profunda que les hacía estremecerse de alegría. Pero al constituirse una cuarta ramificación, la tensión en todos llegó a los límites más extremos, pues la formación de esa ramificación significaba que la razón de Belcebú ya se había perfeccionado hasta el ternunalda sagrado. Es decir, que a Belcebú solo le faltaban 2 grados para llegar a la anclada sagrada. Llegaba a su fin esta extraordinaria ceremonia, y los asistentes no habían tenido tiempo aún de reponerse de su viva emoción de alegría, cuando surgió por sí misma en los cuernos de Belcebú una quinta ramificación de forma particular ya conocida por todos ellos. Todos los seres presentes sin excepción y el venerable arcángel mismo cayeron prosternados ante Belcebú, quien ya se había levantado y se mantenía de pie transfigurado, pleno de la grandeza que le conferían sus cuernos majestuosos. Y todos se habían prosternado ante él, porque la quinta ramificación de sus cuernos significaba que él ya poseía la razón del Potlucar sagrado, es decir, el último grado de razón antes del de la anclada sagrada. La razón de la anclada sagrada es la más alta a la que en general puede llegar un ser. Es la tercera después de la razón absoluta de nuestra eternidad. En cuanto a la razón de Potluclap sagrado, hasta la cual se había perfeccionado Belcebú, es también rarísima en el universo,
Por eso el venerable arcángel mismo cayó posternado ante Belcebú, porque él, por su razón, no era más que un deguindat sagrado. Es decir, que para alcanzar la anclada sagrada le faltaba todavía superar 3 grados. Se levantaron todos y el venerable arcángel, dirigiéndose esta vez a todos los seres presentes de diversas naturalezas, pronunció las siguientes palabras. Seres creadores por el mismo Creador, hemos merecido ser los primeros en contemplar esta realización de Potluklat sagrado, que representa el sueño de todos nosotros, así como el de cada uno de los seres de nuestro megalocosmos. Regocijémonos y cantemos nuestra alegría por tan gran privilegio, pues ella actúa como un impulso regenerador sobre el poder que tenemos de luchar contra nuestro propio principio negativo, único poder que conduce al Potluglat sagrado al cual ha llegado uno de los hijos de nuestro Padre común, quien primero pecó por razón de su juventud, pero más tarde supo hacerse merecedor en su esencia por sus esfuerzos conscientes y sus sufrimientos voluntarios, de llegar a ser uno de los rarísimos Potkutlat sagrados de todo nuestro gran universo. Después de esta exhortación del arcángel, todos los seres presentes en la nave espacial Karnak entonaron el santo cántico que siempre es cantado en semejante ocasión, conocido con el nombre de alegría. Y al concluir este santo cántico, todos los ángeles y los querubines, con el venerable arcángel a la cabeza, regresaron a la egolionoptia cósmica, que se alejó enseguida de la nave Karnak y desapareció poco a poco en el espacio. Se dispersaron entonces los pasajeros y la tripulación y la nave Karnak reinició el descenso hacia su destino. Después de esta grandísima solemnidad universal, Belcebú, su nieto y su viejo servidor Ajún, profundamente conmovidos, como todos los demás pasajeros, por este acontecimiento inesperado, regresaron a la parte de la nave en la que habían tenido lugar todas sus conversaciones acerca de los seres hombres que aparecen y existen en la tierra. Y cuando Belcebú, cuyo aspecto transfigurado estaba ahora conforme con sus méritos, se hubo sentado en su lugar acostumbrado, su viejo servidor Ajún, que había estado dedicado a él casi toda la duración de su existencia, cayó prosternado ante él y con voz sinceramente implorante le dijo: Potculat sagrado de nuestro megalocosmos, concédame merced y perdone al desafortunado ser tricéntrico ordinario que soy todas las manifestaciones irrespetuosas, voluntarias e involuntarias de las que me hice culpable en el pasado hacia su esencia sagrada. Concédame merced y perdóneme. Perdone a este ser tricéntrico que existe desde hace tanto tiempo, pero que para su desgracia y por la única razón de que durante su edad preparatoria nadie entre sus mayores favoreció en él la formación de los factores psíquicos que confieren el poder de intenso cumplimiento de los deberes serales indispensables a todo ser tricerebral, ni siquiera ha sido lo bastante perspicaz para sentir a veces, aunque fuera instintivamente, la unilateral e inquebrantable realidad oculta bajo las apariencias con las que se reviste conforme al trogoegócrata cósmico y a las condiciones circundantes, realidad sagrada para todo cuanto respira y que lleva el nombre de razón objetiva. Dicho esto, Ajún, como pasmado, se quedó inmóvil en muda espera. Belcebú, guardando silencio, la contempló con una mirada que percibida desde fuera estaba llena de amor y de perdón, pero en la cual se traslucían también una tristeza de la esencia y una resignación por lo inevitable. Durante toda la escena, Hassin se había mantenido aparte en la postura conocida por doquier con el nombre de postura del famoso ermitaño universal Harnatul Pararana del planeta Kirmakshana. Y cuando al cabo de unos instantes Belcebú, tras haber paseado la mirada alrededor de él, notó la postura de su nieto, le dijo: Entonces, hijo mío, ¿acaso sucede en tu presencia lo mismo que en la de vuestro viejo Ajún? A la pregunta de Belcebú, Hassin respondió con un tono incierto y tímido que no era habitual en él. Sí, casi, Potculak sagrado de nuestro megalocosmos, con la única diferencia de que en este momento el impulso de amor se hace en mí más fuerte tanto hacia nuestro Ajún como hacia los seres del planeta Tierra. Este impulso de amor aumenta en mí porque también ellos, creo yo, contribuyeron a hacerme digno de ser testigo de la glorificación de quien ha sido la causa de mi advenimiento, y quien hasta el día de hoy fue sencillamente mi querido abuelo, pero se convierte ahora, también para mí, en uno de los potculats sagrados de nuestro megalocosmos, ante quien se inclinará todo y ante quien tengo la dicha de estar en este momento. Exclamó Belcebú,
dando a los rasgos de su rostro la expresión habitual en él durante su estancia en la tierra. Luego dijo: Primero quiero expresar en voz alta, en el idioma de nuestro venerable Mulay Nasar Eddin, el pensamiento que surge en mí por asociación a propósito de las palabras completamente desacostumbradas de Ajún y de su postura tan poco habitual. Nuestro querido maestro habría dicho en semejante caso: no viertas vanas lágrimas como el pobre cocodrilo que se lanzó sobre el pescador para agarrar su nalga izquierda y erró el golpe. Y ahora, vuelvan a sus sitios y hablemos un rato. Aunque nuestra nave ya entra en la atmósfera de nuestro planeta Karataz, no arribaremos rápidamente porque las naves espaciales siempre deben amortiguar la inercia adquirida antes de llegar al sitio de su fondeadero. Hassin y Ahun, sin decir palabra, se conformaron enseguida con la sugerencia de Belcebú. Era visible en sus movimientos, como en todo lo que traslucía de su psiquis, que un profundo cambio se había operado en ellos respecto a la persona de Belcebú, luego del acontecimiento universal que acababa de producirse. Cuando regresaron a sus sitios y se sentaron, con menos soltura que antes, Belcebú se dirigió a Hassin y le dijo: Ante todo, hijo mío, te doy mi palabra, a menos que algún suceso de origen exterior independiente de nuestra esencia nos lo impida, de explicarte, cuando lleguemos a casa, todo aquello de lo cual había prometido hablarte acerca de tus favoritos, pero que por una razón u otra no he abordado todavía. Mientras tanto, si tienes alguna pregunta que necesite una explicación inmediata, puedes hacerla. Pero te prevengo de que ya no tenemos suficiente tiempo para que pueda darle a mi respuesta la forma que acostumbraba emplear en el curso de nuestras conversaciones. Trata, pues, de formular tu pregunta de tal modo que mi respuesta pueda ser breve. Así tú podrás mostrarme una vez más hasta qué punto tu pensar lógico se ha desarrollado durante mis relatos sobre la extraña psiquis de los seres tricéntricos que aparecen y existen en el planeta Tierra. Ante esta propuesta de su abuelo, Hassin reflexionó profundamente durante un tiempo bastante largo. Luego dijo algo exaltado: Potculat sagrado y causa fundamental de la causa de mi advenimiento, después de la ceremonia que acaba de realizarse, desde el momento en que su esencia sagrada se revistió de un aspecto exterior correspondiente y que por eso mismo todo su significado, que sólo raros seres tricerebrales podían percibir y comprender, se ha hecho evidente y aún tangible, tanto para mí como para toda unidad cósmica distinta de usted, que cada una de sus palabras, cada uno de sus consejos, ha adquirido para mí fuerza de ley. De modo que debo esforzarme con toda mi presencia por obedecer la propuesta que usted acaba de hacerme y tratar de formular mi pregunta lo mejor posible y de la manera más breve. Postulad sagrado y causa del advenimiento, para que todas las convicciones que se han formado en mí gracias a sus explicaciones sobre las anomalías que se producen en el planeta Tierra se cristalicen definitivamente, yo quisiera conocer su sincera opinión personal acerca del siguiente asunto. ¿Cómo habría respondido si nuestro todo abarcante Creador eterno mismo se hubiera dirigido a usted y le hubiese pedido: Belcebú, tú que eres entre todas mis realizaciones uno de los resultados acelerados que yo esperaba, expresa brevemente la conclusión de tus largos años de observaciones y de estudios imparciales de la psiquis de los seres tricéntricos que aparecen en el planeta Tierra, y di si todavía hay un medio de salvarlos y de ponerlos en el camino justo? Dicho esto, Hassin se levantó y, manteniendo una actitud de profunda veneración, dirigió a Belcebú una mirada plena de expectativa. Ahun se levantó también. Belcebú, sonriendo afectuosamente ante la pregunta de Hassin, dijo que ahora estaba del todo convencido de que sus relatos habían aportado a su nieto los resultados deseados, y con tono serio añadió que si nuestro creador universal todo abarcante realmente lo hubiera llamado para hacerle tal pregunta, habría respondido. De pronto, el mismo Belcebú se levantó y, extendiendo el brazo derecho hacia adelante y el brazo izquierdo hacia atrás, fijó su mirada en la lejanía, como si quisiera penetrar las profundidades mismas del espacio. Al mismo tiempo, algo amarillo pálido aparecía poco a poco alrededor de Belcebú y lo envolvía, pero era imposible comprender ni discernir su origen. ¿Emanábase algo del propio Belcebú o le llegaba de fuentes lejanas a través de los espacios? En el seno de esta formación cósmica incomprensible para todo ser tricerebral, Belcebú, con una voz fuerte que no era habitual en él, profirió con tono de absoluto convencimiento:
Oh tú, que eres el todo y toda cosa de mi todo. La única medida de salvación para los seres del planeta Tierra sería implantar ahora en su presencia un nuevo órgano, análogo al Kundabuffer, pero esta vez dotado de propiedades tales que cada uno de estos desdichados, durante el proceso de su existencia, sienta y tome conciencia sin cesar de la inevitabilidad de su propia muerte, así como de la muerte de cada uno de aquellos sobre quienes se fija su mirada o su atención. En la actualidad, solo esa sensación y ese conocimiento pueden reducir a nada el egoísmo que se ha cristalizado definitivamente en ellos y que absorbe la totalidad de su esencia, destruyendo al mismo tiempo la tendencia a odiar a los demás, que es su consecuencia, tendencia que determina esas relaciones recíprocas cuya existencia es la causa principal de todas sus anomalías, indignas de seres tricerebrales y funestas tanto para ellos como para todo el universo.